Saludos y bienvenidos al canal, yo soy Jaycee y en el vídeo de hoy vamos con un comentario sobre las nuevas reliquias que van a aparecer dentro del juego Saint Seiya EX. Ojo, porque en este vídeo no te las voy a clasificar en una tier, lo cual va a ser motivo de otro vídeo, pero quiero que conozcas qué es lo que está por venir porque sus efectos en batalla van a ser muy importantes. Quizás ya estás sintiendo o sufriendo lo que hace la nueva lira que tenemos, que ha aparecido con la última actualización, que la verdad es que está bastante OP, pero ojito que puede que dentro de muy poquito, en un par de días, tengamos alguna nueva reliquia por el juego y debes conocer cómo hacer la counter o lo que hace para poder esquivar algunos de sus efectos. Nos vamos a ir a la mochila de las reliquias para enseñarte algunas de ellas. Te voy a mostrar aquí mismo, no hace falta irnos ni siquiera a la galería, sino aquí a las que tenemos disponibles, a la última incorporación del juego, que es la lira de Apolo. Esta lira, que de momento solo se puede conseguir en algún pack muy específico, es verdad que apareció en el evento de los dados, pero ese evento pasó bastante inadvertido, puesto que estábamos con todo el lío del doble banner, de la escasez de los recursos, de los diamantes. La gente no se fijó mucho en ese efecto y también la tenemos ahora en un paquete dentro de los de reclutamiento de Mime. Por cierto, si estás balleneando, si estás comprando algunos packs, ojito, contacta conmigo, háblame por Discord, Jaycee_games, porque puedes llegar a conseguir esta lira de Apolo si haces una recarga a través de mis servicios de Huawei, así que escríbeme si estás haciendo alguna recarga ballenística. Y aprovéchate, obviamente, de los descuentos de la App Gallery de Huawei. Bueno, pues esta lira de Apolo, que tiene unos efectos brutales, dice que después de que el portador ingrese al campo se juega la lira de Abel, incrementando la velocidad de ataque de los caballeros aliados en 40%, bueno, 40 dependiendo de las estrellas que tenga, durante 8 segundos. Los efectos de múltiples artefactos no se acumulan, es decir, solo hace falta llevar una lira por alineación, no se van a acumular esos efectos de velocidad de ataque. Vamos a ver que cuanto mayor sea la velocidad de ataque, menor será la duración del tiempo del ataque básico y menor será el intervalo entre el lanzamiento de habilidades combo. Esto, pues ya lo sabemos, es bastante lógico, huelga decirlo, pero queda ahí el efecto de esta lira. Con 2 estrellitas va a ser un 50% de aumento de velocidad. Y ojo que con 3 estrellas tenemos esa parte eco, igual que tiene el drenaje la manzana, pues tenemos esta parte eco de la lira. Dice que una vez que termina la melodía, el aliado con la velocidad de ataque más alta se sumerge, ganando un 20% de incremento de daño de habilidad definitiva durante los próximos 10 segundos. Con lo cual, brutal lo que nos puede aportar esta lira. Va a ser, sin ninguna duda, uno de los artefactos que a futuro más se va a usar. Ya te digo que de momento solo se puede conseguir un poquito con doneta. Ojalá la pongan para conseguir por fragmentos en el intercambio de las moneditas que tenemos de la dimensión en la tienda, ¿no? Ya sabéis que aquí en la parte de la isla de la Reina Muerte se puede conseguir con estas monedas algunos fragmentos, pues ojalá vayan actualizando las reliquias que se pueden conseguir aquí en este apartado. Ya tenemos aquí esta piedra que va a servir para avanzar, para despertar las reliquias. Bueno, eso sería la primera, una de las que ya tenemos dentro del juego, pero que no mucha gente todavía está manejando. Como habéis visto, pues bueno, yo la llevo en un equipo secundario, puesto que todavía está un poco baja de estrellas y de nivel. La llevo en Piscis, me interesa, la podría llevar en Milo, pero bueno, si sube, escala hasta el primer equipo, la podría llevar en varios personajes, ¿no? Que me interesa que la aporten. No hace falta que sea un atacante, puesto que este efecto es para todos los caballeros, pero podría ir para un soporte. Perfectamente podría ir para Freya, para Saori, para Mu, para algún caballero. Habéis visto que esta lira, que esto me faltaba de comentar, vamos a verlas aquí por calidad. La lira solo se puede equipar atrás, por eso os decía Saori, Freya, bueno, Mu no la podría llevar, perdón. Saori y Freya serían quizá los soportes que van a la parte de atrás que podrían llevar esta lira. Yo la llevo en este caso en Piscis, podría ser el Pope, por ejemplo, bueno, todos los caballeros que
vayan a esa línea trasera y que sean un poquito ahí entre atacantes y soportes, les vaya bien. Yo, en este caso, pues estoy ahí, ¿no? Porque no llevo ninguno de los mencionados en mi equipo secundario. Nos vamos a tener que viajar hasta SEA para conocer los otros artefactos, las otras reliquias que van a aparecer dentro del juego. Aquí ya tenemos algunas, yo no las tengo en la cuenta, así que nos vamos a tener que ir a la galería para observarlas y te voy a contar también algunas otras novedades que ni siquiera estarían aquí. Como veis, de las más básicas de las Rs no tenemos ninguna nueva, de las SR sí que tendríamos una novedad. Aquí estaría, qué bonito el diseño, me encanta, es espectacular. Este anillo de Pandora no tiene una restricción como tal a la hora de colocarlo en uno u otro caballero, nos va a dar un buff como vemos aquí. Y en cuanto a sus efectos, dice que una vez que se entra en el campo de batalla, vamos a tener, perdón, que quito el ratón, un aumento de la tasa de crítico para el portador de un 20% durante los siguientes 10 segundos. Con lo cual, bueno, nos estaría aportando un efecto bastante interesante porque el daño que va a hacer el portador se va a ver incrementado en su crítico, en la tasa de crítico, en una buena cantidad durante 10 segundos. Perdón. Con 2 estrellas el incremento va a ir hasta el 22, no escala mucho. Veis ahí 3 estrellas 24, 4 estrellas 26. Y aquí tenemos lo más interesante cuando esté full estrellas, dice la parte de recovery, durante la duración del efecto. Después de que se produzca un crítico, hay un 30% de probabilidad de ganar un efecto de recuperación durante 5 segundos que va a restaurar vida igual al 15% del ataque que lleve el portador por segundo, ¿vale? Esto lo convierte muy bueno. Dices, hombre, la probabilidad es bastante baja, cierto, no te voy a engañar, la probabilidad es baja. Dices, bueno, la restauración de vida del 15% tampoco es mucho, pero recordad que es por segundo, que es la curación, por ejemplo, que hace Freya, a diferencia de la que hace Saori. Por eso Freya acaba curando mucho más que Saori, porque la cureta por segundo, aparte que te aguanta a tanquear más, al final acaba convirtiéndose en una curación mucho más prolongada y efectiva. Con lo cual, pues bueno, habría que llevarlo un poquito alto este anillo para que me parezca bueno, ¿eh? Es una opción interesante por el tema del crítico, pero bueno, nos va a costar sin ninguna duda cuando salga maxearlo, pero una vez que esté maxeado va a ser una opción interesante. Seguimos con las SR, el resto ya estarían todas dentro del juego, no tenemos por aquí nada nuevo, aunque a mí me falten, estas ya estarían, igual que la manzana, los nunchakus, y luego nos iríamos a estos dos y te voy a enseñar otro a mayores. Tendríamos el tridente de Eris, que veis aquí, tenemos el tridente Poseidón, pues bueno, vamos a tener el tridente de Eris. Va a ser una reliquia SSR para los personajes de la parte trasera de este juego, que tiene mucha querencia a colocar todos a la parte de atrás y todas las reliquias a la parte de atrás, y en el medio casi no tenemos ni opciones. Como veis, va a ser algo que vaya a afectar al daño mental, al daño mágico, y dice, vamos a ponerlo por aquí, que el tridente de Eris acumula el 20% del daño infligido por el portador como energía. Cuando la energía acumulada alcanza el 500% del ataque del portador, va a atacar a todos los enemigos invocando este tridente. No sé cómo será la animación, la verdad es que no lo he visto. Es verdad que el ataque va a ser en línea recta, por lo que leemos aquí, haciendo un 110% del ataque del portador como daño mental. Con lo cual, pues bueno, es un poco acumulativo, es de daño pero es acumulativo. Va a acumular el 20% del daño infligido por el portador cuando la energía acumulada alcanza el 500, había dicho yo 600, pero no, es 500% de su poder, ataca a todos los enemigos en línea recta hacia el enemigo más cercano, haciendo daño mágico equivalente a un porcentaje. Esto va escalando hacia el 120. Con 3 estrellas ya tendríamos este Pursuit Slash. Dice que después de atacar va a hacer como dos... No sé cómo lo van a traducir aquí, lo de sweeps.
2 barridos o algo así sobre el enemigo con el porcentaje de vida más bajo y los enemigos cercanos, infligiendo un total del 20% del ataque del portador como daño mental. Este barrido no sé si se refiere realmente a que los va a derribar o no. No lo tengo claro. Dejadme en la cajita de los comentarios de todas maneras si sabéis si ese efecto de barrido, que yo he traducido, podría llegar a ser un derribo como tal. Veis que con 4 estrellas se mejora al 130% del ataque del portador y con 5 estrellas ese corte persecutorio o algo así lo van a traducir. Se va a mejorar porque el daño mental que se va a acumular es el 30% del ataque del portador. Esto, que es tema del despertar, no lo vamos a tratar porque queda tanto para que suceda que ni siquiera lo vamos a estar comentando aquí. Bueno, pues esta reliquia, que la verdad va a ser bastante buenarda cuando tengamos un atacante, esto puede hacer que el golpe que meta este tridente de Eris sea brutal. Va a ir acumulando mucha de esa y de esos golpes, de ese daño como ira, y luego lo va a soltar todo en línea recta y la verdad es que puede llegar a ser bastante potente, ¿eh? Muy situacional porque lo va a hacer en la dirección del enemigo más cercano. Si te has dado la vuelta y tienes a un Sura la vas a cagar, pero si atacas de frente pues puede que impactes en varios enemigos, la verdad, ¿eh? Se le puede hacer counter muy fácil con una composición 2-2-1 y así solo te ataca a uno, ¿no? Normalmente, dependiendo de dónde la lleves tú, pero podrías esquivar fácilmente, bueno, con alguna composición así un poco extraña. Nos vamos a la última, que es este casco tan chulo. El casco de... Ahí vamos a esperar a que termine de volver. Casco de Atenea, el casco mítico. Yo creo que bastante parecido al casco que llevaba puede ser Atena Partenos, hecho por Fidias en esa figura crisoelefantina en el Partenón, ¿no? Cuando tenía también el escudo, esa Atenea que estaba en la Acrópolis de Atenas guardando el tesoro. La verdad es que bastante guapardo el diseño, te lo quedas mirando y te quedas embobado este casco. Y nos vamos a ir a ver a los efectos. Vamos a dejar la parte de la historia del arte a un lado, que a mí tanto me apasiona, y te voy a contar qué hace este casco. Como veis aquí, también va, oh sorpresa, a la línea trasera, pero también a la línea media. Vamos a esperar a que vuelva a salir el banner, limitado a la línea media y a la línea trasera. La línea trasera, ninguna sorpresa, como ya te digo. Aquí viene buff y SSR. Nos vamos a ir aquí. Dice que el portador recibe un porcentaje de daño menos de habilidades durante X segundos. Al entrar al campo de batalla activa un efecto que reduce el daño tanto físico como mágico recibido por todos los aliados en un porcentaje durante X segundos. Una vez que se entra al campo, ya os digo que va a reducir los 2 daños que reciben los caballeros por habilidades en un porcentaje durante X segundos. Esto va a ir desde el 14% y 12 segundos hasta la reducción del daño de 18 segundos con 2 estrellas. Y con 3 estrellas tenemos un nuevo efecto añadido, esa bendición divina, imagino que lo traducirán algo así. Dice que durante el efecto de reducción de daño, el daño recibido de habilidad definitiva se va a reducir aún más en un 10%. Bueno, interesante. La reducción con 4 estrellas llega al 22 y con 5 estrellas, aparte de esto, vamos a tener una nueva actualización de esa bendición divina. La reducción del daño adicional de la habilidad definitiva se va a aumentar hasta el 16%. De lo que hemos visto, pues este casco a mí me parece, sin ninguna duda, brutal, buenísimo. Este sí, para Mu, por ejemplo, podría ser bastante interesante para los personajes de la línea media que sean soportes. Hilda creo que también podría ir en la parte media con este casco, le podría venir bastante bien. Bueno, pues personajes para mitigar daño a todos los aliados que lleven este casco sería bastante interesante colocárselo. Me parecería una extraordinaria opción. Y estas son las reliquias que aparecen dentro del juego como próximas a salir,
pero habría una a mayores que no estaría aquí y te la voy a enseñar. Creo que la tengo por aquí. Vale, aquí la tenéis en pantalla, la voy a mover un poquito para que se vea perfectamente. Esta sería otra reliquia que va a aparecer, pero esta creo que va a ser bastante exclusiva. Y puede que aparezca con otra SSR a la larga, que también te voy a enseñar, por supuesto. En cuanto a esta, que se va a llamar Loto Dorado, yo creo que los efectos van a ser también para la línea media y trasera, y me temo que va a estar disponible como recompensa por algún evento, para recompensa VIP, por subir algo del Kido. Yo creo que esta va a ser un poco incluso más difícil de conseguir que el resto. ¿Qué va a hacer esta reliquia? Bueno, cada vez que el portador va a hacer un efecto de sanación, va a plantar una semilla de loto dorado bajo un aliado. Tras unos segundos va a florecer, restaurando puntos de salud equivalentes a un porcentaje del ataque del portador a los aliados cercanos y otorgándoles un escudo equivalente a un porcentaje del ataque del portador en defensa de los dos tipos. Eso en cuanto a la parte defensiva. Luego debe tener una parte ofensiva que dice que cada vez que el portador hace daño o aplica una desventaja, un debuff, se planta una semilla de loto azul en vez de loto dorado bajo un enemigo aleatorio. Tras unos segundos también va a florecer y va a hacer daño mágico equivalente a un porcentaje del ataque del portador a los enemigos cercanos, con un 50% de probabilidad de aplicar silencio durante algún segundito. Bastante interesante esta reliquia, pero ya os digo que me va a parecer difícil de conseguir. Me parece que es bastante difícil de conseguir. No creo que se vaya a poder adquirir así con nada free to play. Y la última reliquia que a la larga saldrá dentro del juego también va a ser SSR, que será la vasija sagrada de Hades. En este caso vamos a tener una reliquia de SSR también. Creo que no va a tener ninguna restricción de posición, no va a tener ninguna restricción de atributo, de personaje, de lo que sea. Es verdad que creo que va a ser de la facción del inframundo, con lo cual vamos a tener que esperar un poquito para que salga. Esta yo creo que será la última quizá en salir. Vamos a ver de todas maneras lo que hacen en global estos hombrecillos de Ifan. Y el efecto pues dice que al entrar en campo de batalla, el portador va a invocar esta vasija sagrada que hace 5 golpes de daño mágico a todos los enemigos, en un total de un 80% del ataque del portador, más una cantidad de puntos, dependiendo del nivel. El portador recibe una sanación equivalente al 10% del daño infligido por esta vasija sagrada, y este efecto se va a activar cada 20 segundos en batalla, hasta un total de 5 veces por vasija que tengamos nosotros. Bastante interesante, porque ya no solo es el daño, sino que vamos a tener cureta también, así que bastante interesante este doble apartado que tiene la vasija sagrada, esta vasija sagrada de Hades, que no tiene ninguna restricción. Pues estas serían las reliquias que nos van a salir a futuro, bastante guapardas algunas de ellas. A mí el casco de Atenea me parece la más top de lo que va a salir. Habría que ver un poquito cómo se va a comportar ese tridente. La vasija de Hades también muy buena, pero creo que es un poco más a futuro. Y el loto, que es bomba, pero bueno, para conseguirla habrá que sudar tinta. Esto es un poco el paseo por lo que va a salir, por lo que ya tenemos, por lo que va a salir, y los efectos que nos van a aportar a nuestros caballeros para que te vayas preparando. De lo que tenemos, me sigue pareciendo súper bomba y a mí me está ayudando un montón esta, que no te he dicho que no te voy a hacer una clasificación ni una tier list de reliquias, pero por favor, dad importancia a esta olla de Atena, porque es brutal lo que puede llegar a cambiar una pelea, lo que te puede llegar a salvar el culo. Me encanta a mí, con lo cual yo la uso bastante. Y de otra baratita, sin ninguna duda, va a ser este escudo de Medusa. Las dos muy tech, muy situacionales, pero de verdad es que funcionan una barbaridad y pueden dar la vuelta a una pelea.
Pues hasta aquí el repaso por lo que nos va a llegar. Son todo novedades que puedes ver aquí en el canal explicadas, y ya iremos hablando sobre nuevos aspectos del juego para que estés súper preparado. Te recuerdo que tienes esa bonificación en la App Gallery de Huawei. Contacta conmigo por Discord si tienes alguna duda, si vas a hacer un desembolso, porque te puedo ofrecer alguna recompensa a mayores. Y ya sabéis, nos vemos en próximo contenido del canal. ¡Hasta la próxima!